Shalom Aleichem, bienvenidos nuevamente. Estamos todavía en los últimos días de Adar. Estamos con alegría este mes. La semana que viene ya comienza el mes de Nisan. Acá los paitanín están queriendo alegrarnos con su tonada sefaradí. ¿Les gusta cómo se canta los Teirim sefaradí? Los Yudim que volvían de España y poblaron todo el norte de África y vinieron de Israel, Turquía, cantaban así. Esta semana vemos la parashá Pekudei, Vayakel Pekudei, dos puntas que hablan de la construcción del templo y de la preparación que tuvieron el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Y es un Shabbat muy especial porque con esto terminamos el libro de Shemot. Y no quería comenzar mi clase de Tania sin decir algunas palabras de Hasidut respecto a esto. Este Shabbat se llama Shabbat Ajodes. Hay un verso muy hermoso del libro de la Torá, que todos los años y varias veces por año lo recordamos, y es Ajodes Yazel Ahem. Este mes es para ustedes, el primer mes, la cabeza del mes de todos los meses del año. Es el primero de Nisan. Es un mes muy especial porque es la primera mitzvah que recibe el pueblo de Israel como tal. Fue en Egipto, y fue en un momento crucial, porque en ese momento tenían que tomar la última decisión los hijos que querían salir con Moisés. Y está escrito que salió el 20%, un quinto de los judíos no salieron porque no escucharon la voz de Moisés, tanto sufrimiento, de tanta depresión por la esclavitud, se habían acostumbrado, pero acá de no quería dejar a nadie esclavo, ¿sí? Entonces todos salían con carne, cuerpo y alma, o salían solamente con el alma y dejaban su cuerpo. Y así sucedió. Dios le dijo a Moisés que el primero del mes de Nisan tenían que determinar el nacimiento de la luna. Cuando por eso después le mostró cómo era el nacimiento de la luna, cómo era, se veía la luna, estos cuernitos chiquitos, cuando nacía en el mes de Nisan, en la primavera. Y así esa era una señal para saber que el 10 tenían que sacar carnero, pata de la mesa, de la cama, cada casa su día. Y ese símbolo de la idolatría egipcia iba a ser el símbolo de la liberación. Así como fue en la época de Isaac y de Abraham, que ese carnero entregado en un arbusto significó la liberación, la vida para Isaac. Él fue en su lugar. Así también ese cordero, ese carnero que tenían que poner atado, era el animal del cual después iban a hacer el sefar que es la gran voz que escuchó cuando entregaron la Torá, es la voz que Dios pide todos los años que hagamos sonar durante el mes de Lul, en especial en el día de Rosh y en Kippur. Es una voz que sale del corazón, ese es el símbolo del sefar. La cruz, no se gen, mejor en sus actos.
embellezcan sus actos. Shofar viene de Shafira, de algo bello, de hermosura. Shofar es uno de los sinónimos de belleza, de ojos, seres. Entonces el shofar es esa voz que saca de adentro nuestro aquello que es lo más bello de todo. Y entonces después, 14, iban a sacrificar ese animal, iban a poner la sangre en las rambas de las puertas. Entonces, esa noche iba a ser pesa. ¿Por qué se llama pesa? Está muy bajito el volumen, algo pasó en la computadora, discúlpenme, ahora se escucha un poco mejor. No sé qué es lo que tengo que hacer. Ahora está mejor. Ah, ok, se había bajado el volumen. Bueno, Baruch Hashem. Bueno, espero que no tenga que repetir todo lo que dije hasta ahora, pero espero que lo hayan escuchado. De todas maneras, decíamos que esa noche, Pasaj, como en castellano pasaje, hizo un salto por encima de aquellas casas donde estaba la sangre, que era una señal de que habían aceptado la voz de Dios a través de Moshe. Y aquellos que no lo hicieron era porque no creían. Entonces esa noche, la noche de la oscuridad y de la muerte de los primogénitos y de los judíos que quedaron allí, fue la salida a la liberación, la liberación del pueblo de Israel. Por eso este Shabbat, que es el anterior al Rosh Chodesh Nisan, leemos esta parte de la Torá que habla justamente de la orden que Dios dio acerca de los meses. Y antes de comenzar el Tanya quería leer un poco de Hasidut. Los Hasidim tenemos muchos libros, pero eh, por prevencia divina, desde Chabad nos entregan cada semana un compilado de todo lo que tenemos que estudiar durante la semana. Este compilado tiene, según veo, 200 páginas. Aquí hay la Perashá de la semana con el Rashi, está el Tanya, está el Yom Yom, Rambam, Sijot, muchas enseñanzas de los distintos rebes de Chabad. A veces se hace difícil terminar todo. Y al final está la lectura de la Torah así plana, tal como lo leemos en Shabbat. Entonces, al principio traen siempre una sijá del Rebbe de Lubavitch. Y esta sijá de esta semana viene justamente explicando, ustedes leen ahí, Shabbat, Parashat Vayakel Pekudei, Parashat HaJodesh, Mevarchim, Jodesh Nisan. Ahí dice Atafshin Haf Vav, 5726, o sea, hace 50 años, 51 años. Hace 51 años el rey de Lubavitch dijo esta sijá frente a su Hasidim y dice más o menos así. Ajodesh Azel Achem, Rosh Chodashim, Ye Ajodesh Arishon, Lejoche Ashana. Este mes, el mes de Nisan, será para ustedes, para el pueblo de Israel, la cabeza, o sea, el primer mes de los meses del año, el primero de los meses del año. Entonces el Rebbe de Lubavitch trae enseñanzas de sus antecesores, los rebes anteriores de Chabad,
que explican distintas formas este verso, pero el Rebbe trajo algo muy especial acerca del Tzemach Tzedek, que es el tercer Rebbe de Chabad. El Tzemach Tzedek es se llama así porque representa al Mashiach. Mashiach se llama Tzemach Tzedek, que es el que va a hacer brotar la justicia. Tzemach, entonces es uno del nombre del Mashiach. Y también Tzemach Tzedek es la gematria de Menachem Mendel. Por eso el tercer Rebbe de Chabad se llamaba Menachem Mendel. Y el Rebbe nuestro, el último Rebbe de Chabad, también se llamaba Menachem Mendel, el nombre de él. Entonces aquí cita a su antepasado, el tercer Rebbe, en un mamar que dijo acerca de Ahode Yazel Ahem, muchos años antes, un poquito antes de su fallecimiento. Y el Rebbe está conmemorando los 100 años del fallecimiento del Rebbe. Entonces dice que está escrito Ahodesh Azelahem, este mes será para ustedes. Explica el Midrash trayendo un verso de Teilim. Y por eso quisimos comenzar nuestra clase con este Mismor de David, donde trae este verso. El verso número 12, que está aquí frente a ustedes en rojo, dice, Ashrei Agoy Asher Hashem Elokav, Aam Bahar la Nahalá Lo. Afortunada es la nación cuyo Dios es Hashem, el pueblo que él eligió como patrimonio para sí. Y el Rebbe lo conecta esto con que Akadosh Baruj Hu eligió en su mundo fijar el inicio de los meses, lo que se llama Rosh Chodesh, Rosh Chodashim. Él fijó el principio de los meses del año y fijó el principio del año, Rosh Hashanah. Entonces está Rosh Chodesh, que son 12 o 13 por año. Está Rosh Hashanah, que es una vez por año. El primer mes del año, la cabeza del año es el mes de Nisan. Y por eso en la Torah está dicho que el Nisan es el mes número 1. El mes de Tishrei, que son justo 6 meses después, es el séptimo mes. Por eso dice Tikuba Jodesh Shofar, Vejitzel Ayom Hageinu, toquen en el mes del Shofar, y ese dice la Torah que es el séptimo mes. Entonces hay cabeza del año y hay cabeza de los meses del año. Entonces, Akadosh Baruj Hu, él eligió que en su mundo haya 12 meses. Y cada 12 meses hay un principio de año. Y cuando eligió a Jacob, dice el Midrash sobre este Tilim, a Jacob y a sus hijos, o sea, al pueblo de Israel, estableció el Rosh Chodesh de la redención. O sea que este mes, esta mitzvah que le dio el pueblo de Israel, por supuesto ya está escrita en la Torá. Quiere decir que cuando él creó los mundos, él ya había fijado que iba a haber un pueblo de Israel y que iba a haber un Rosh Chodesh Nisan, que ese es el mes de la liberación. Entonces, el mes de Nisan no es simplemente el mes de la liberación del pueblo de Israel, sino que es un concepto cósmico en que toda la creación se libera. Entonces todos tenemos que cantar juntos y agradecer a Dios. Feliz el pueblo que Dios eligió. En ese mes, Akadosh Baruj Hu decidió redimir al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto, sacarlo de la esclavitud
Y también está escrito, en ese mes, en el futuro van a volver a ser redimidos. Porque así está dicho en Mijá, si ustedes leen, si tienen una buena traducción de los profetas, está Mijá en el capítulo 7, el verso número 15, dice, Kimeis tzeteja miretz Mitzrayim arenu niflaot. Como en los días de la salida de Egipto, de la tierra de Egipto, se nos van a mostrar maravillas. Y entonces luego habla todo un mamar muy extenso, refiriéndose por qué las maravillas que se vieron en la salida de Egipto son tan especiales que el judío tiene que recordarlas todos los días, 2 veces por día. Y como dijimos últimamente, todas las festividades y todos los acontecimientos que pasan, desde 2 veces por día que lo recordamos, hasta en las plegarias y en el Kiddush de Shabbat, en todas las fiestas decimos Zecher Yetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto. Fueron las maravillas más grandes que sucedieron incluso desde la creación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, creó algo a partir de la nada. Entonces, ¿qué es eso? Él creó, siendo Él único antes y después de la creación, y lo que no había lo hizo existir. ¿Pero qué quiere decir existir? Se ocultó, hizo un lugar donde Él ocultó su apariencia para que las criaturas piensen que en realidad existen separadas. ¿Por qué? Porque Él quería justamente revelarse en ese lugar donde había mayor ocultamiento y donde las personas piensan que ellas son las únicas que existen y son lo que verdaderamente importa. Entonces, a través del trabajo de los tzadikim que traen las maravillas de Dios a este mundo y las revelan y las perpetúan, las personas tienen que ver que en realidad todo lo que existe es una maravilla, es un milagro, no solamente los milagros revelados porque salen de la norma, sino toda la naturaleza, todo lo normal que uno vive, toda célula, toda uña, toda partícula de pólvora es un milagro, cómo funciona y cómo existe. Y el milagro es más grande cuando sabemos que Dios se preocupa y hace a cada instante que todas esas cosas existan. No es que Él lo hizo en su momento y después eso ya vive por sí mismo. Si Dios no hace que todas las cosas existan a través de su nombre Abayá, a través de su palabra, Abayá quiere decir que hace que las cosas sean. Si Él no hace todo el tiempo lo que Él tiene que hacer para que las cosas sigan existiendo, si Él en algún momento deja de desear o esta creación que Él creó ya no le sirve a su propósito, hace desaparecer y vuelve a la nada como si nunca hubiera existido, sin ningún recuerdo, sin ningún testimonio de nada más que en su propia esencia. Entonces pensar en eso ya es un milagro. Pero a él no le fue suficiente. Él quiso que al crear algo a partir de la nada, ese algo creado sea como él. Ese algo creado revele la esencia infinita de Dios. Luche contra ese ocultamiento y lo transforme esas cáscaras en recipientes de divinidad para revelación. Eso lo llama Dirabe Tachtonim. Y ese es el verdadero secreto que Akadosh Baruj Hu le dio al pueblo de Israel. No para hacer milagros ni para hacer magia, a pesar de que él sí le dio para hacer milagros al pueblo de Israel, sino para que reconozcan
que Él es el creador, que Él es el rey, que Él es el padre, es el autor de todo lo que existe. Ese es el secreto que le dio Dios al pueblo de Israel. Y esa es la noticia y es la enseñanza que llevamos a todos lados. No sirve de nada que se enseñen los nombres de Dios, que se enseñen los secretos de la creación, si eso va a ser utilizado sin conciencia de que todo es para Él, de que el ser humano, incluso las cosas más brillantes que hubieron, las personas más elevadas, son simplemente marionetas en manos del Creador. Son nada más que el hacha en manos del leñador. Entonces, cuando uno se siente así, cuando uno se siente parte de eso, entonces deja de lado todos sus propios intereses y trata de hacer que se cumpla la voluntad de Dios, porque ¿qué puede haber más grande que eso? Por eso Dios eligió como el líder de su pueblo a Moshe, que era el más humilde de todas las personas. Entonces, dentro de esa humildad, él puso toda su voluntad. Y Moshe lo único que hizo fue dejar que Dios hable a través de él. Si dejamos que Dios hable a través nuestro, entonces así cumplimos nuestra misión y así llegamos a ser eh, plenos y llegar a la felicidad, eso que tanto se busca diariamente con nombres y con gestos y con palabras extrañas. Todo eso lleva a la unidad de Dios representada por la unidad de toda su creación. Cuando nosotros estamos unidos y nos unimos con los animales y las plantas y el mundo inanimado, entonces estamos elevando a toda la creación a Dios. Cuando nosotros nos alimentamos, utilizamos todo lo que hay en nuestro entorno de una forma correcta y para difundir la Torá a todos los pueblos, entonces estamos haciendo lo que se llama unificar el nombre de Dios, unificar los mundos, y Judim a Olamot. Y por eso está escrito, y así trae el Rebbe en el Mamar, que hay que recordar la salida de Egipto, Baleilot, incluso Baleilot. Cuando nosotros leemos la Agadá, en la noche de Pesach, explican qué es Leilot, por qué dice Leilot y no Balaila, por qué dice en las noches y no en la noche, porque Leilot significa exilio, oscuridad, la época en que nosotros no vemos la revelación de Dios, cuando el templo sagrado no está. Y hubo varios exilios, y este que estamos ahora es el más largo y el más terrible de todos. Incluso en esos momentos de oscuridad hay que recordar la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque eso nos indica cuál es la finalidad. La finalidad es la redención, la luz, la plenitud del mundo y la humanidad. Entonces, cuando uno tiene la mentalidad refinada, significa que todo lo que uno piensa es para llegar a ese objetivo. Entonces, Ezrat Hashem está en armonía y el mundo se mejora. Entonces dice, Behol Dorvador Hayab Adam Lirote Tatzmo Keilu Uyatzame Mitzrayim. Entonces para eso, para poder tener conciencia de qué es lo que estamos haciendo aquí, dicen los sabios, en cada generación y generación el hombre tiene que verse a sí mismo como que él mismo salió de Egipto. Y así fue literalmente, porque somos reencarnación de aquellas almas que salieron de Egipto, de una y otra manera. Pero además, yo como ser humano hoy actual que vivo en esta sociedad, en este punto del tiempo y del espacio, tengo que sentir que yo en este momento estoy saliendo de Egipto. Porque Egipto en hebreo es Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra Metzarim. Metzarim quiere decir
estrechez, oscuridad, limitación, esclavitud. Entonces, ser libre no significa tener más dinero, sino usar ese dinero para la voluntad de Dios. No, no significa tener salud, sino salud para utilizarlo para el servicio a Hashem. Tener una casa, tener auto. Esclavitud significa que uno se esclaviza a esas cosas materiales. Pero cuando uno utiliza esas cosas materiales para el servicio a Hashem, entonces eso trae liberación. Y liberación no significa despojarse de las cosas y tirarlas, como muchos piensan. No, Dios nos da las cosas porque nosotros tenemos que hacer algo con eso. Y eso que estamos haciendo eleva y santifica también eso que que Dios nos dio. ¿Ok? Ese es el principio del mamar, es los primeros versos, entonces después las primeras hojas, después se explica conceptos muy profundos de Kabbalah, para poder entender en profundidad esto que estoy diciendo. Bezrat Hashem, cuando tengamos nuestro lugar aquí en Israel, para que vengan todos ustedes a vivir con nosotros, y eso me parece que va a ser bastante pronto, vamos a poder sentarnos horas con estas cosas y leer en profundidad. Entonces ustedes tienen que ir preparándose, tienen que prepararse estudiando hebreo, estudiando Torah, empezando a preparar las valijas, como se dice, para emprender el viaje hacia la tierra de Israel, porque eso es lo que trae el Mashiach. Vamos a, mientras les pongo el texto del Tanya de hoy, vamos a escuchar de nuevo, para aquellos que no estaban, este Mismor número 33, del cual estamos hablando ahora. ¿Se escucha bien? A ver si pueden seguir la letra. אוהב צדקה ומשפט חסד אדוני מלא הארץ בדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פיו כל סבב כונס כנד מהים נותן באוצרות תהומות יראו מאדוני כל הארץ ממנו יגורו כל יושבי תבל כי הוא אמר ויהי וסיווה ויעמוד אדוני לפי עשת גויים הנים מחשבות עמים עשת אדוני לעולם תעמוד מחשבות ליבו לדור ודור אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו העם בחר לנחלה לו משמיים הביט אדוני ראה את כל בני האדם מפני שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ היוסע יחד ליבם המבין את כל מעשיהם אין המלך נושע ברוב חיים גיבור לא יתנשא ברוב כוח שיקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט הנה עין אדוני יראיו لم يحلم لحسدهم ليصير من موت نفسهم والحيوתם ברעם נפשנו חיכתה לאדוני עזרנו מרננו כי בו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו
יחסדך אדוני עלינו, כאשר ייחלנו לך. Como yo sé que a ustedes les gusta estas cosas, les voy a dar el enlace para que vean de dónde lo saco. No hay nada inventado, está todo ya publicado. El internet es una de las muestras de que es época del Mashiach. Así que llamen a todos que vamos a estudiar la Torah de Akadosh Baruj Hu. Acá tienen el texto en hebreo también. Estamos en tratativas con Keot de Sudamérica, de Buenos Aires, para empezar a mandar libros a todos los países, Kitsuy Shulchan Aruch, Humash, Teilim, especialmente para nuestros alumnos, para que tengan un precio especial, entonces mandar una cantidad todos juntos a cada país y allí repartirlos, así que vamos a tratar de que eso se pueda hacer lo más pronto posible. Por supuesto es con la colaboración de ustedes. Necesitamos que cada uno se comprometa y ponga el dinero para comprar su set de libros e incluso que junte dinero de otras personas, de gente que se interese para que esos libros lleguen también a aquellos que no lo pueden pagar. No son libros baratos, son libros caros. Así que, Bezrat Hashem, vamos a tratar de que sean un poquito más baratos y vamos a tratar de que lleguen a todos los países del mundo. También queríamos decir una plegaria por el hermano de Kenia, que falleció esta madrugada, y que vivan para siempre y que tengan, que se recuperen pronto los hermanos de Perú, que allí hay una gran inundación, hay un desastre muy grande, gente que pide ayuda, alimentos y ropa y casa. Incluso hay familias que me llamaron y me dijeron que no iban a poder venir a la clase porque están viviendo en carpas. Así que, Bezrat Hashem, vamos a pedirle a Kadosh Baruj Hu que todo eso se termine pronto. Entonces, estábamos con el capítulo número 36, que es el que vamos a leer hoy y vamos a tratar de terminarlo. Vamos a leer rápidamente el inicio para que estén en onda de qué estamos hablando. ¿Para qué Dios creó el mundo? También tiene mucho que ver con lo que acabamos de explicar. En una conocida afirmación, nuestros sabios declaran que el propósito para el que se creara este mundo es que el santo bendito sea deseó tener una morada en los planos inferiores. En todo el libro de Tanya, acá el Rebbe, el Admur Zaken, explica cómo es la persona, cómo es su alma, cuál es su pelea que tiene con el alma divina, el alma animal, las herramientas, las sefirot. Y ahora está explicando para qué Dios creó todo eso, para qué Dios nos dio todos esos elementos para cumplir su tarea. Ahora bien, ante él, o sea, en su visión, la distinción de superior e inferior no es válida, pues él permea todos los mundos por igual. Entonces, ¿qué significan los términos superior e inferior? Que Dios está en lo alto y él creó los mundos inferiores para poder morar en el más inferior de todos. ¿Qué significa superior e inferior? La explicación del tema es que Dios deseó una morada en el plano considerado inferior dentro de los rangos de los mundos, de la manera siguiente. ¿Qué es mundo? ¿Qué es Seir Ishtai Shelut? Ya hablamos algunas veces de este asunto. Que de la esencia infinita de Dios se crearon niveles de ocultamiento hasta llegar a este mundo material donde casi todo es ocultamiento. Antes de que el mundo,
cualquiera de los mundos creados fueran creados, estaba solamente Él, uno y único, llenando todo el espacio en el que Él creó el mundo. Desde su óptica, de hecho, sigue siendo lo mismo ahora. El cambio se aplica solo a los receptores de su fuerza vitalizadora y luz, o sea, las criaturas, los mundos creados, donde nosotros estamos, que la reciben a través de muchas vestimentas que velan y ocultan la luz de Dios. Como está escrito, pues ningún hombre ha de verme y vivir. Y como nuestros sabios interpretan la palabra Bajai y vivir como referencia a los ángeles, así ni siquiera los ángeles llamados Hayot pueden ver. No es que nosotros en este mundo no podemos ver a Dios o la espiritualidad y las almas y todos los seres de otros mundos, ellos pueden ver la esencia de Dios. No, tampoco. Porque por el hecho, por definición de que viven en un mundo, viven en un estado de ocultamiento. Hay mayor o menor ocultamiento, pero el ocultamiento está. Este ocultamiento es el concepto de Ishtalshelut o gradación encadenada de los mundos, que Dios creó distintos mundos uno a partir del otro, y entonces esa es la importancia de este mundo inferior, que todos los mundos superiores fueron creados para este mundo inferior, porque porque está dicho que el final en la acción es lo primero en el pensamiento. Lo que Dios quería y lo que Dios eh, deseaba para crear todo lo que creó es el final, tanto en el tiempo como en el espacio. Dios no quería esclavitud y pecado, sino quiere redención, liberación, conexión con Dios, unión. Y también quiere un mundo donde a pesar de que hay ocultamiento, todo eso se ve. Este ocultamiento es el concepto de Ishtalshelut, gradación encadenada de los mundos, y su descenso de grado en grado a través de las muchas vestimentas que ocultan la luz y la fuerza vital que emanan de él. Entonces por eso hay mucha gente que no percibe, no entiende siquiera que todo lo que existe, existe porque él le da vida y envía su fuerza, culminando en la creación de este mundo físico y burdo, tosco. Este mundo es el más bajo en grado, no hay más bajo que él en términos de ocultamiento de su luz. Y ningún mundo se compara a él en oscuridad doble y redoblada. Tal es así, que este mundo está lleno de clipot y citrájara. Clipot entonces son cáscaras que en vez de proteger ahogan y restringen, y eso se transforma en citrájara, lo contrario de la finalidad de la creación de los mundos, de la creación de la oscuridad, que realmente se oponen a Dios diciendo yo soy y no hay nada más aparte de mí. ¿Sí? Este yo soy, el único que lo puede decir es Akadosh Baruj Hu. Yo puedo decir soy una creación, soy esto, soy lo otro, pero el que dice Anoji, la palabra Anoji, yo soy, ni siquiera usa verbo. Este verbo no se usa en hebreo, ser. Anoji, yo. Y eso está mucho más allá del ser como nosotros lo entendemos. Y sigue así explicando el Rebbe. El propósito de Ishtalshelut de los mundos y de su descenso de grado en grado no es en aras de los mundos superiores, pues para ellos esto constituye un descenso de la luz en su semblante. ¿Para qué quiere una persona que tiene una revelación sumergirse en un lugar donde hay menos revelación? Más bien, el objetivo principal del Ishtalshelut es este mundo inferior, pues tal fue su voluntad, que él tenga satisfacción cuando la citra ájara es subyugada a la santidad, y la oscuridad de la clipa es transformada en luz sagrada, de modo que en el lugar de la oscuridad y la citra ájara, prevalecientes en todo este mundo, brille la luz Ein Sof, de Dios con mayor fuerza e intensidad, y con la superioridad de la luz que emerge de la oscuridad. Entonces brillará con más intensidad
que como es su destello en los mundos superiores, cuando el arco se estira más, significa que se está alejando, alejando, alejando. Cuando más se aleja, más fuerza va a tener la flecha. Lo mismo pasa con un resorte, cuando uno más lo aprieta o más cae más abajo, más elevado. Y lo contrario también. ¿Por qué Isaac quería a Esaú? ¿Por qué Rivka quería a Jacob? Esaú es el mundo del Tou, el mundo del caos. Y era el que quería Isaac. Y Rivka quería a Jacob, que es el mundo del Tikkun. El mundo del caos, el mundo del Tou, fue anterior, el mundo que Dios deseó, un mundo donde no había ocultamiento, no había diferencia entre una cosa y otra, y todos tenían su máxima potencia. Y eso, pero por el hecho de ser un mundo ya creado, ya no era Dios, sino que era una creación de Dios. Entonces cada uno pensó que era Dios. Es del concepto, son mundos espirituales, que nosotros tenemos que ver dentro de nosotros mismos, de ese mundo del Tou. Ese mundo del Tou son las fuerzas tremendas que Dios nos da, que nosotros las tenemos que utilizar para Hashem. Entonces, ese mundo del caos fue creado primero, significa que Dios quería que el mundo sea así. Después, cuando se destruyó, se creó el mundo del caos, del Tikkun, que es este que nosotros conocemos, donde hay máximo ocultamiento, para que esa revelación, para que se llegue al nivel del mundo del Tou, pero en forma gradual, en forma que cuando llegue a la máxima revelación no se destruya. Entonces por eso está dicho que lo que está más alto cae más bajo. Las chispas que salieron de ese mundo, que son sagradas y son tan elevadas, cayeron en lo más bajo de esta creación y se transformaron en Klipais y Trabajara. Están ocultas dentro de las cosas más terribles que hay en este mundo, y las cosas prohibidas e impuras. Y parte está en las cosas que son permitidas, pero hay que usarlas para bien. Entonces, cada vez que nosotros hacemos algo bueno, con las fuerzas que Dios nos da en este mundo, estamos revelando un poco ese mundo del Tou, que ya no va a ser más caos, sino que va a estar unificado y va a estar todo revelado, pero en forma que cada uno lo pueda recibir, que se pueda percibir y que Dios pueda disfrutar de él. Y eso se llama una morada en este mundo, para Dios, para esa luz infinita, que si no hay una morada, si no hay un receptáculo, un recipiente que lo pueda captar, que lo pueda investir, entonces se destruye. En la psiquis de la persona pasa eso cuando hay personas que tienen una enorme inteligencia, una enorme potencial en su interior y no lo pueden realizar. Entonces se producen todos esos problemas, tanto físicos, de salud, como eh, problemas psicológicos, psiquiátricos. Y Dios puso tanta fuerza ahí adentro y recipientes débiles, entonces por eso la educación es una de las bases del judaísmo y la familia. La familia y la educación son los dos pilares que complementan al tercer pilar, que es la Torah, el de Jerez. Porque esa educación y la familia es es el ámbito, el hogar y la educación, que es el refinamiento de todas de estas potencialidades para llevarlos a un objetivo correcto. Y todo eso tiene que ser de acuerdo con la Torah, porque esa es la forma que Dios nos dio de refinar este mundo. Por eso Isaac quería Isaac quería a Isaac, que luego pasó a ser eh,
justamente lo contrario, el enemigo de Jacob, porque no él quería ser el único, no quería ponerse dentro de recipientes para poder revelarse de a poco. Quería hacer lo que quería. Y esa es también un poco la diferencia entre el pueblo de Israel y los pueblos del mundo. Y cuando el pueblo de Israel se copia de los pueblos del mundo, entonces pierde su valor. Está dicho que cuando una persona, un hombre, se acerca a un animal y le tiene miedo, entonces ese animal lo ataca. Pero si ese hombre lo siente como parte de su propia, eh, parte de la misma creación, lo siente como una creación de Dios que juntos tienen que hacer algo, entonces ese animal lo ama y lo cuida. Lo mismo pasa entre el pueblo de Israel y las fuerzas desencadenadas de los pueblos del mundo. Los pueblos del mundo le piden a Israel que los ayude a llevar a su máxima expresión aquello que Dios les dio. El pueblo de Israel tiene esa herramienta, pero como decíamos al principio de la clase, la esclavitud y el dolor por el exilio es tan grande que hay mucha gente que se desanima, hay mucha gente que pierde el rumbo. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo, yo vengo de familias que dejaron la Torá allá en Europa, se fueron a Argentina y quisieron empezar una nueva vida como tantos que son antepasados de ustedes y tanta gente que conozco hoy en día gracias al trabajo que me dio para hacer el Rap Ginsburg. Se quisieron ir a Argentina, se quisieron ir a América para esconderse de su propia existencia, de su propio judaísmo. Y eso al final se revela, pero se revela a través del trabajo muy duro que tienen que hacer las generaciones siguientes. Entonces, Baruch Hashem, estamos en una época en que estamos volviendo a revelar todo aquello que está escondido. Entonces, ese trabajo es conjunto entre el pueblo de Israel y los pueblos del mundo, porque es la relación entre el alma divina y el alma animal. El alma animal no es que eso está dentro de cada uno de nosotros. El alma divina y el alma animal que tenemos cada uno de nosotros y a nivel cósmico en toda la creación. El ser humano, por ejemplo, es un alma divina en comparación al resto de la naturaleza. Todo es una relación de mundos superiores y mundos inferiores. Pero cuando el judío toma su parte animal para relacionarse con los pueblos del mundo porque quiere ser igual, entonces ahí se pierde todo. Y cuando los pueblos del mundo quieren copiarse del pueblo de Israel y no tienen las herramientas, entonces pasa lo que pasa con las religiones perdidas. Entonces, lo que sucedió, y eso es lo que Akadosh Baruj Hu decidió, no es algo que nosotros decidimos, es que hay miles de millones de almas judías dentro de los pueblos del mundo. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Y así, yo como persona que tengo mi parte animal y tengo mi parte divina, tengo que trabajar todo en forma unificada. Y así también los pueblos del mundo y el pueblo de Israel, todos juntos, para llegar a ser toda una sola cosa, todo divinidad. Y para eso cada uno tiene que revelar sus propios potenciales. El propósito de Iztacchelú de los mundos y de su descenso de grado en grado no es en aras de los mundos superiores, pues para ellos esto constituye un descenso de la luz de su semblante.
Más bien el principal objetivo de Ishtayelut es este mundo inferior, pues tal fue su voluntad, que él tenga satisfacción cuando la cita ájara es subyugada a la santidad y la oscuridad de la clipá se transforma en luz. De modo que en el lugar de la oscuridad de la cita ájara, prevaleciente en todo este mundo, brilla la luz Ein Sof, de Dios con mayor fuerza e intensidad, y con la superioridad de la luz que emerge de la oscuridad. Brillará entonces con más intensidad que como es su destello en los mundos superiores. Allí brilla a través de vestimentas y del ocultamiento del semblante, que esconde y oculta la luz Ein Sof a fin de que los mundos no sean disueltos fuera de su existencia. Porque cuando alguien reconoce la luz infinita y se une a ella, deja de existir. Su alma se une a Dios, como pasó cuando el pueblo Israel recibió la Torá, que cada vez que Dios decía un mandamiento, su alma se escapaba y se morían. Con este propósito, el santo bendito sea dio a Israel la Torá, que es llamada poder y fuerza, como dijeron nuestros sabios, que Dios da fuerza a los tzadikim, a los justos, para recibir su recompensa en el mundo venidero. ¿Y para qué hace falta esa fuerza? Para que su existencia no se disuelva dentro de la luz divina, que se revelará en el futuro sin vestimenta alguna. Porque Dios no quiere que cuando venga el Mashiach todo desaparezca y vuelva a ser todo uno, sino que quiere que se revele tal como si no existiéramos, pero existiendo. Por eso está escrito: mi basaría, jazé loca, desde mi carne captaré la divinidad. Y eso no es solo para los judíos, sino para todas las personas en el mundo que tengan esa chispa de divinidad en su interior. Como está escrito, ya no se ocultará, y kanaf viene de la palabra desde alas, quiere decir, y kanaf quiere decir ocultarse abajo de las alas, como hace el ave que pone su cabeza dentro de las alas para ocultarse. Ya no se ocultará más tu maestro, es decir, no como lo interpretan algunos, que no retendrá más tus lluvias, sino conforme a la interpretación de Rashi, Dios ya no se ocultará a sí mismo de ti con la esquina kanaf. También el kanaf es el ala del manto, el talit, con la esquina de un manto o vestimenta, y tus ojos verán a tu maestro. Cuando se habla a un pueblo agricultor, la bendición de Dios viene a través de las lluvias en su momento y en la medida adecuada. Cuando una persona pone una semilla en la tierra para que crezca, necesita agua, y esa agua viene de las lluvias de Dios. En Mitzrayim había tanto ocultamiento que el agua para que crezcan las cosechas no venía del cielo, de la lluvia, sino que venían de la tierra, venía de la crecida del Nilo, porque allá no llovía. Entonces ahí había una fuerte tendencia a creer que la vida venía de la naturaleza, de las, de las fuerzas de la naturaleza y del río, de la tierra. Y por eso el faraón tenía tanto poder, porque él decía: yo soy el Nilo, yo creé el Nilo. Entonces él se atribuía para sí todas las riquezas. Entonces el verdadero agricultor es aquel que sabe que las lluvias y la tierra y el sol son nada más que instrumentos de Dios. Entonces le pide verdaderamente a Dios. Y cuando retiene las lluvias, quiere decir que Dios está ocultando, oculta su bendición, oculta su vitalidad. Y entonces cuando Dios se oculta, hay muerte, hay hambre, hay destrucción. Pero entonces aquí vemos literalmente qué es lo que se entendía: que Dios se va a liberar, se va a revelar, significa que no va a retener más las lluvias. Los que vivimos en la tierra de Israel, en zonas áridas, sabemos lo que significa esperar durante 7, 8 meses que llueva. Sino conforme a la interpretación de Rashi, cuando es el principal comentarista de la Torá, es
sabio tan grande que explicó la Torá, el Talmud, todos los Nevi'im, los que tuvimos. Ya no se ocultará a sí mismo de ti con la esquina de un manto o vestimenta y tus ojos verán a tu maestro. Ve Ineja Reote Moreja. Esto también está interpretado como que es importante que la persona vea a su maestro, que vea al Rebbe, que vea al Rav Ginsburg, que vea a aquel del cual está recibiendo la revelación divina de Dios. No solamente que lo escuche. Por eso los invitamos a venir acá para que estén con el Rav Ginsburg, aunque sea un poco. Entonces ese poco que ustedes vienen les va a dar fuerza para seguir más. Y por eso el Rav Ginsburg viajó tanto al exterior. Y también por eso el Rebbe anterior y este Rebbe de Lubavitch, el último, que vivían allí en Rusia, viajaron a Estados Unidos para que todo esto para que pueda el conocimiento de Dios se esparza por todo el mundo. Entonces es importante pedirle a Kadosh Baruj Hu que se revele, porque en definitiva aquí está maestro con mayúscula, porque el maestro es Kadosh Baruj Hu, y el libro de Kadosh Baruj Hu es la Torá. Él es el que le escribió y que nos enseña la Torá. El pueblo de Israel y todos los maestros son nada más que un intermediario que conecta, si se explica bien. Y también está escrito, pues ellos verán ojo a ojo, Ain ba Ain. Cuando uno mira a alguien para conectarse con él y para saber exactamente qué es lo que piensa, lo mira a los ojos. Hoy hay toda una ciencia de lo que es Sfat Guf, lo que es el lenguaje del cuerpo. Entonces aquellos que quieren saber cómo es la persona, mira los gestos y mira qué es lo que está ocultando y si tiene seguridad en sí mismo, si tiene confianza, si quiere perjudicarlo, qué le pasó, saben todo, porque el cuerpo muestra todo. Pero el que verdaderamente te quiere conocer, te tiene que mirar a los ojos. Porque ahí en los ojos es donde sale la luz de la persona. En la Torá es diferente que en la ciencia. La ciencia está dicho que uno ve lo que entra la luz que entra de afuera. Porque eso es literalmente lo que uno ve, lo que percibe. Y cuando no hay luz, uno no ve. Cuando hay luz, la luz exterior ve. Pero nuestros sabios nos enseñaron que en realidad lo que uno ve es lo que uno iluminó de adentro. Por eso uno no ve afuera algo que no tenga en su interior ya. Entonces, lo que uno ve afuera es lo que proyectó con su mirada. Esa luz que salió. Y literalmente todo lo que uno proyecta, no solamente con los ojos, sino con toda su expresión, es lo que va a recibir. Por eso todo lo que uno ve a su alrededor está mostrando cómo es él en su interior. Si uno ve destrucción y maldad afuera, entonces tiene que rectificarlo adentro. Porque Dios le está mostrando, ¿ves? Eso que está ahí es la tarea que yo te mostré. Todo el tiempo me pregunta la gente, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Decime por favor, con mi fecha de nacimiento, con mi nombre, con todo lo que vos quieras con este verso. Yo tuve este sueño, decime qué es lo que significa. Lo que significa es literalmente lo que está adelante tuyo. Porque solamente vos podés saber qué hay ahí adentro. Solo vos podés llegar ahí adentro. Con la ayuda del Rebbe, del maestro, que él te guía y te da enseñanzas. Porque el Rebbe, cada uno que pasaba delante de él lo miraba a los ojos y en esa fracción de segundo le hacía todo el tikkun. Y de repente empezaron a pasar cosas en la cabeza de esa persona. Pues ellos verán ojo a ojo. Ain Ra, ojo a ojo van a ver, cada ojo va a ver
la revelación y van a ver a Kadosh Baruj Hu, la esencia infinita de Dios. Y está escrito, el sol ya no será más tu luz de día, pues Dios será tu luz eterna. Ya no vas a pensar que el sol es aquello que te da la luz, sino que vas a ver la esencia y el origen de esa luz que estás mirando con tus ojos. Es bien sabido que la era mesiánica, especialmente el periodo posterior a la resurrección de los difuntos, es en verdad el objetivo esencial y la plenitud de la creación de este mundo. Es con este propósito que originalmente fue creado. ¿Qué es la resurrección de los muertos? Mostrar que en realidad no se murieron, sino que es toda una ilusión. Pero por ahora, para nosotros es algo muy, muy serio, muy cierto. Tenemos que, Bezrat Hashem, pedirle a Kadosh Baruj Hu que traiga el Mashiach, ¿no? y eso se transforme en algo palpable. No sirve de nada yo en mi cabeza creérmelo, pero en realidad no lo siento, no lo veo. Yo lo quiero ver, quiero saber que eso es así. Acá hay una nota explicando esta última parte. El tiempo de recibimiento de recompensa es esencialmente en el séptimo milenio, como se declara en Likutei Torah de la Arisa. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí tiene su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Saber que en ese séptimo milenio van a pasar cosas. Esas recompensas que van a suceder, no sabemos lo que es. Por más que expliquen y nos muestren, y sobre eso está dicho que como los milagros que hubieron en la salida de Egipto nos van a mostrar maravillas. Que dice cómo lo que sucedió en la salida de Egipto. O sea, no va a ser no va a ser igual, sino va a ser como. O sea, va a ser mucho más superior lo que nosotros vamos a ver en la redención que la gente que estuvo en la salida de Egipto. Los dejo escuchando un segundo Mismor muy lindo y ya vengo. أشري هعيش أشير له هلاخ بعصد رشعيم وبديرخ حطائيم له عماد وبمشاب لصيم لو يشاب كيئيم بتورات أدوناي حفظوه وبتورته يهكي يومم وليلة وهيا كعيد شتول عالبلغمايم أشير بريو يتن بعيتو وعليه لو يبول ويخول أشر يعسي يصليح لو خين هرشعيم كي إم كموخ أشر تدفن روح الكين لو يقوم رشعيم بمشمام وحطائيم بعدد الصديقين كي يضيع أدوناي ديرك صديقين وديرك رشعيم توبين. Muy bien, vamos a continuar. Algo de esta especie ha sido experimentado ya con anterioridad. En el momento de la entrega de la Torá en Sinaí, como está escrito, tú, Dios, te has revelado para que supiéramos que Dios es el Señor, no hay nada más aparte de Él. Acá es como que le hablábamos a Dios en segunda persona y acá en tercera persona. Porque cuando se habla en la Torá, se utilizan distintos nombres. Y cada uno de esos nombres se refieren a una diferente forma en que Dios se revela.
Y cada uno de ellos es en tercera persona. Para que sepas que Abayá es Elohim. Por supuesto no son estos nombres, sino que son traducciones. O alguna forma de llamar en castellano nombres que tienen alguna relación con estas palabras. Pero cuando decimos tú, y acá está en paréntesis porque no está ningún nombre de Dios, significa que está hablando en segunda persona. No está hablando en tercera persona de algo que no se ve, sino que está hablando cara a cara. Por eso en el momento de la entrega de la Torah, Dios se reveló tal como es, y cara a cara, sin nombres. ¿Para qué? Para que supiéramos que aquellos nombres que nosotros conocemos hasta ahora es, es Él, y no hay nada más aparte de Él. ¿Qué significa? Tú realmente te has revelado, indicando que la revelación fue de manera perceptible a la visión física, como está escrito, y todo el pueblo vio el tronar. Cuando ustedes piensan que Dios se reveló, dicen, wow, apareció de repente entre la nube un hombre, un anciano. No fue eso. Dios no tiene cuerpo ni tiene forma, sino que apareció una energía donde está escrito que se escucharon los truenos, perdón, se escucharon los relámpagos, o sea, las luces, y se vieron los truenos, se vieron los sonidos, porque era todo uno. No existía diferencia entre ver y escuchar, como hoy, por ejemplo, ver y escuchar es la relación que hay entre Jochma y Binah. En recibir la revelación del inconsciente como un relámpago, y Binah es entender. Uno cuando entiende es porque está escuchando. Entonces Binah tiene que ver con oír y ver tiene que ver con Jochma. Para nosotros, para entenderlo, tenemos que dividirlo en dos partes. Primero tiene la revelación del inconsciente en la mente, que todavía no entiendo bien qué es, y después eso que se me reveló, para entenderlo, para captarlo, tengo que meditarlo, tengo que pensarlo. Entonces, una vez que lo siento y lo hago, entonces vuelvo a repensarlo y cada vez lo voy entendiendo mejor. Pero en realidad es todo uno. Nosotros lo dividimos en 10 sefirot para poder entenderlo. En realidad es todo uno. Entonces, en ese momento, una de las cosas que va a pasar es que se va a sentir el pensamiento y se va a pensar los sentimientos, por ejemplo. Porque es todo uno. ¿Quién es la persona íntegra? La persona completa y valiosa. Aquella que lo que piensa es lo que siente y lo que dice es lo que hace. Y todo el pueblo vio el tronar, vieron lo que normalmente se oye, tal como explicaron nuestros sabios. Ellos miraron hacia el este y oyeron el habla divina que brotaba, decía, yo soy Hashem, Ani Hashem, Anoji Hashem Elokeja, el primer mandamiento. Y así también, volviéndose hacia los 4 puntos cardinales, hacia arriba y abajo, escucharon las palabras viniendo de cada dirección. No era que miraban al monte y la palabra venía de ahí, sino que para donde a todos lados donde se miraba, era toda una sola revelación. Era instantánea y por encima del espacio y por encima del tiempo. Tal como se explica también en Tikkunim, del Zohar, no había lugar desde el cual él no les hablara, porque Hashem está en todos lados. Esto era así, porque en los 10 mandamientos se revelaba su bendita voluntad, pues estos comprenden toda la Torá que representa el aspecto interior de su voluntad y sabiduría. Los mandamientos son toda la Torá. Están en forma de 10 expresiones.
Y esas 10 expresiones después Moshe tuvo que subir arriba para que se lo expliquen y le dio la Torah escrita. Y no alcanzó con la Torah escrita, después tuvo toda la Torah oral. Donde no hay ocultamiento del semblante alguno, tal como decimos en nuestras plegarias. Pues con la luz de tu semblante nos has dado una Torah de vida. Dios nos dio la Torah, revelándose a sí mismo. Por eso los judíos al pie del Sinaí fueron alunados de la existencia, como dijeron nuestros sabios. A cada pronunciamiento divino, sus almas los abandonaban en vuelo. Solo que Dios los restauraba en ellos con el rocío con que Él volverá a la vida a los difuntos en el mundo venidero. Mucha gente dice, yo me salgo de mi cuerpo y yo no escucho nada y me conecto con Dios, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces, si la persona es un tzadik, la persona no es un justo designado por Dios para que tenga ese poder, en general es todo mentira. Y el que lo tiene de verdad nunca lo dijo. Así que aquellos que dicen que tienen ese poder y que les va a enseñar a ustedes ese poder, pueden, pueden saber ya que les está mintiendo. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de exilio y tenemos que saber que eso existe y querer llegar a eso. Pero Dios nos puso en ese estado para que deseemos más, deseemos la verdad y que la busquemos cada uno adentro de sí mismo. Que de cada uno y uno salga esa verdad. Este es el rocío de la Torá que es llamada fuerza. Te he dicho que todos los muertos van a resucitar con el tal eh, del cielo, con el rocío del cielo. Y por eso la Torá es llamada rocío, porque ella es la que nos da la vitalidad, nos hace revivir. Similarmente han remarcado nuestros sabios, todo el que se enfrasca en el estudio de la Torá, el rocío de la Torá lo revivirá. Estamos preparando todos los días videos del Rav Ginsburg, clips pequeños, y en uno de ellos explica cómo fue el tema de Eliyahu Naví. Hubo dos que subieron al cielo directamente en cuerpo y alma. Uno es Hanok y otro es Eliyahu Naví. Pero eso sucedió porque Hashem mismo hizo que eso le suceda. El ser humano por sí mismo no sabe cómo eso sucede. Pero todo eso lo vamos a percibir cuando venga la redención. Y por eso Dios nos crea este anhelo tan grande para que tratemos de mejorar lo más posible, como un padre que le dice al chico que le va a comprar algo que él está deseando, pero tiene que, para eso, estudiar y tiene que bañarse todos los días, lavarse los dientes, hacer todas las tareas. Entonces, cuanto mejor lo hace, sabe que el premio va a ser más grande. Pero el premio ya está creado. Pero posteriormente, luego dada la Torah, su pecado ocasionó que tanto ellos como el mundo se volvieran burdos nuevamente, hasta el fin de los días. Entonces la escoria del cuerpo y del mundo será purificada, y estos podrán recibir la revelación de la luz divina que brillará sobre Israel por vías de la Torah que es llamada fuerza, y de la excesiva luz que brillará sobre el pueblo de Israel se iluminará también la oscuridad de las naciones. Esto ya está pasando. Esto que estamos haciendo acá es la revelación de esto que está escrito. El Rebbe lo escribió hace más de 200 años y está diciendo cosas que fueron dichas hace miles de años. Como está escrito, las naciones andarán con tu luz. Ilhu Beorja. Y está escrito que las naciones dirán al pueblo judío, Beit Yaakov, Lehu Benelja Beor Hashem. Beit Yaakov, ven y caminemos juntos con la luz de Dios. Y está escrito, y la gloria de Dios se revelará y toda carne verá. Kevod Hashem Gale. Gale Kevod Hashem Bekol Basar Ire. Y está escrito para introducirse en los huecos de las piedras y en las grietas de las rocas, por temor a Dios y por su majestuosa gloria. Aquellos que no son dignos de esa revelación y que de repente se dan cuenta de todo lo que hicieron, se van a querer esconder entre las rocas, entre las piedras, para que, por temor a Dios,
por el temor al Kadosh Baruj Hu. Y como decimos pidiendo en nuestras plegarias, aparece el majestuoso esplendor de tu poder sobre todos los habitantes del mundo, incluyendo las demás naciones. Entonces, esto significa que todos juntos vamos a llegar a ese nivel y a esa elevación. Incluso hay muchos judíos que piensan equivocadamente que la revelación va a ser nada más que para el pueblo de Israel. Y por eso muchos me preguntan qué va a pasar después del final de los días. El final de los días no es más que el final del exilio. Y el final del exilio no es algo simple, no es algo eh, que no sea doloroso, pero es algo que vale la pena. Y cuanto más gente nos deja, más rezamos a Kadosh Baruj Hu para que vuelva, para que Dios se revele y ellos vuelvan. Ureu kol basar yachdav, Gomer, uktiv lavo venikrat atzorim ובסעיפי הסלע, מפני פחד השם, והדר גאונו, וכמו שכתוב, וקפץ והדר גאון, עוזך על כל יושבי תבל ארצך, etc. Así como lo que acabamos de leer en castellano, es en hebreo. Y la semana que viene vamos a comenzar el capítulo 37, ya posiblemente en el mes de Nisan, y vamos a hacer Bezrat Hashem, vamos a estar felices con Rosh Chodesh Nisan. Este Shabbat es Havzain, así que la semana que viene la clase de Tanya ya la vamos a dar el mes de Nisan, el mes de los Hagim, el mes de la liberación de Pesach, y queremos decirles que estamos avanzando muy seriamente con el tema de las conversiones. Hoy tuvimos más reuniones con gente de la Rabanut, con el Rav Ginsburg, con gente muy importante porque es un tema bastante amplio, hay muchas cosas que solucionar, sobre todo para recibir a toda la gente, darles cabida aquí, darles instrucción, que puedan vivir en forma digna, cosa que en la mayoría de los países donde viven no sucede. Besrat Hashem, Akadosh Baruj Hu está haciendo cosas en Sudamérica, en México, en otros países, de tal manera que todos quieran venir aquí. Y el Rav Ginsburg me pidió personalmente que me ocupe de que toda la gente pueda entrar al pueblo de Israel y venir a Israel. Y esto tiene distintos pasos que hay que seguir y necesitamos el apoyo constante de todos ustedes. Aquí estamos dispuestos con las manos abiertas, preparando los lugares, el estudio, y también estamos dando el estudio a través de internet para que ustedes sepan qué es lo que está pasando, porque en general la mayoría de la gente no sabe qué significa ser judío, no significa cuál es la importancia de la conversión. Muchas veces dije que cuando la persona se convierte se le dice que hasta ahora tenía libertad de hacer cosas porque no tenía la obligación. Entonces no tenía tanta recompensa por lo que hacía porque hacía cosas por su propia voluntad. Pero tampoco tenía castigo por no cumplir. Una vez que sale de la mikve y es judío, a partir de ese momento, la revelación y la recompensa es enorme. Pertenecer al pueblo de Israel es una revelación que es como estar frente al monte Sinaí. A veces cuento en mis clases
las veces que estuve en una mikve con un hombre o una mujer que están allí eh, recibiendo el yugo divino frente a los rabinos, por supuesto con tzniut. No, las mujeres no piensan que tienen que estar ahí desnudas, no, están bien protegidas, no solamente por ellas, sino por nosotros mismos, que no hay ninguna intención de ver a nadie desnudo. Pero está hecho de tal manera que se cuida el tzniut, se cuida la modestia y la persona está completamente protegida. Pero una vez que sale de allí, esa persona es una persona nueva. Así como cuando uno sale de un baño bien caliente, que siente que el cuerpo está esponjoso, está libre de impurezas, así también se sale de la mikve sabiendo que se entró, pero no es que se entró y a partir de ese momento es unas vacaciones, sino que a partir de ese momento es que hay que trabajar, porque hay muchas cosas que hacer y cada mitzvah es un precepto que da alegría y da felicidad. Y como dicen los sabios, la recompensa de la mitzvah es la misma mitzvah, porque mitzvah es lo que nos conecta con Dios, pero también sentimos la carencia cuando nos desconectamos, cuando hacemos algo y no hacemos lo que tenemos que hacer, el castigo es mayor. Pero Besat Hashem, eh, vamos a tratar de que todos estemos juntos y cuando estamos juntos eso es mucho más fácil de ser y eh, como estamos en una época de redención y estamos viendo con nuestros propios ojos cómo Hashem nos cuida acá en Israel y cuida a aquellos que son temerosos de Él, entonces no tengan miedo en venir aquí, en dejar todas sus cosas. Por supuesto, no hay que abandonar las posesiones, sino que hay que venderlas o dejarlas en manos de alguien que las administre bien y utilizar todo eso para acomodarse acá en Israel o para hacer buenas acciones. Cada uno tiene eh, sus propios objetivos que Dios le planteó con sus propias cosas. Pero el tema es que tener la mentalidad en que incluso las comunidades que se van formando en otros países es para que de a poco vayan viniendo para acá. Esto es algo que yo nunca lo dije porque tampoco me lo habían pedido. Algo que el Rapkinson nos ordenó últimamente. Ya nos veía preparando, pero yo hasta que no me lo dijo no tenía autoridad para decirlo. Entonces, yo también me estoy tirando a la pileta, me estoy tirando al agua junto con ustedes porque estamos programándolo y hay muchas, verdaderamente ahora que el Rapkinson lo decidió, están apareciendo todas las personas que nos están ayudando para que ello se cumpla, pero hay que trabajar mucho y muy duro. Entonces contamos con ustedes para que no tengamos que ocuparnos tanto tiempo en buscar el sustento nuestro, porque yo también tengo que pagar el alquiler de mi casa, no tengo casa propia, tengo que pagar mi comida, tengo que pagar los viajes, todo el instrumental, todos los libros, todas las cosas que hacemos, necesitan muchos gastos y ahora estamos ayudando también a otras personas que nos están ayudando a nosotros en forma modesta. Estamos incluso tratando de ayudar a gente que está pasando necesidades. Aquí en esta clase hay gente que está en ese proceso, hay gente que está ayudándonos y que tanto con su trabajo, con su dinero. Así que cada uno de ustedes, aquello que pueda aportar, cada moneda es valiosa, que llegue a la tierra de Israel para cumplir su función. Y es importante que distribuyan todas estas noticias alrededor de ustedes y busquen fondos, busquen gente que esté interesada en ayudar a los pueblos del mundo para que se rebelen y se unan al pueblo de Israel para traer la redención ya mismo. Por supuesto, nosotros no hacemos propaganda en los diarios ni tampoco hacemos propaganda por todos lados para conversiones, porque es algo que no es un comercio, sino que es
Cuando tengamos nuestro sitio aquí ya todo armado, por supuesto vamos a difundirlo para que venga toda la gente. Por ahora estamos diciéndolo a nuestros alumnos, porque sabemos que nuestros alumnos ya nos conocen y saben cuál es nuestro proceder, saben cómo nosotros nos comportamos y cuáles son nuestras intenciones. Pero si salimos con todas estas cosas así en público en este momento, seguramente va a haber mucha gente que se nos va a tirar en contra y no tenemos tiempo para estar luchando contra el si trabajar ahora. Estamos verdaderamente planeando cosas muy, muy lindas. Vean este video. El rabino Brodsky está tocando directamente de donde vivía Rabbi Hillel Miparich, uno de los alumnos principales del Admur Zaken, un tzadik, y está tocando un nigún, su violín, allí donde él nació. Antes que termine la clase, quiero decirles que hoy hay otra clase del rabino Asher. A las 2 de la mañana de Israel. No se lo pierdan la clase del rabino Asher porque está con mucha fuerza y él está trabajando con nosotros en todo este asunto y él mismo